¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, dilo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar Por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me
Bienvenida familia de Misión Mundial. Es una felicidad poder llegar a sus hogares y darles la noticia que Dios contesta nuestras oraciones. Pronto vamos a poder abrir el templo para poder reunirnos otra vez. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque Dios siempre nos contesta. Hablando de que las oraciones siempre se contestan, el día de hoy júntense y escuchamos su palabra porque el pastor tiene un mensaje sobre la oración. Dios los bendiga. Muy bien, en este día, una vez más, nos es un placer poder llegar hasta sus hogares, comunicándonos de esta forma, con el único propósito de poder compartir la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para usted, para su hogar, para nuestras vidas. En este día vamos a tratar un tema muy, hasta cierto punto, conocido, y a la misma vez quizás no muy practicado. Vamos a enfocarnos en lo que es la esencia y la importancia de lo que es la oración. La oración. Los discípulos a Jesús en una ocasión, ¿verdad? Después de haberlo de alguna forma mirado quizás más de alguna vez, que él se retiraba a solas a orar, le hicieron esta pregunta y la pregunta que le dijeron más bien es: Señor, enséñanos a orar. Y esta creo que es una de los aspectos, si no pudiéramos decir en sí el único, donde los discípulos le hacen esta clase de petición. Y creo que esa pregunta de alguna forma tiene una razón el por qué ellos querían aprender a orar. Como yo estoy seguro que tú y yo, ya sea que quizás estamos en un punto donde todavía no hemos aprendido a orar o estamos aprendiendo o hemos aprendido y queremos llevar nuestro nivel de oración a otro nivel mayor, a otro nivel más profundo, creo que esto va a ser de bendición para nosotros. Hablando de lo que es la oración en sí, si nosotros nos analizamos a nuestros alrededores, nos damos cuenta hasta cierto punto que en la mayoría, por no decir todas, lo que son las diferentes religiones o hasta cierto punto creencias o cultos, de alguna forma o alguna manera se practica, ¿verdad?, la oración. Unos lo hacen de una forma, otros quizás de otra, pero el humano en sí por naturaleza de alguna manera busca lo que es la ayuda de algo mayor que él o de algo, dijéramos, sobrenatural. Y ahí es donde nosotros miramos el por qué la importancia de la oración. Ahora, usted y yo, si nuestra fe, nuestra confianza, nuestra creencia está en nuestro Señor Jesucristo, miramos nosotros a través de la Biblia cómo desde un principio Dios ha buscado la manera de comunicarse con el hombre y de la misma forma el hombre comunicarse con Dios. Por ejemplo, miramos cómo cuando Dios le habla a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Ahí vemos esa comunicación de Dios hacia el hombre y vemos la respuesta de Adán, dijo, tuve miedo y me escondí. Y vemos entonces también como después cuando Dios le habla a Noé, ¿verdad?, que toma la decisión el Señor de destruir en sí a la humanidad de aquel entonces. Y Noé siendo, dijéramos, atento a lo que Dios le mostró, pues de la misma manera vemos esa comunicación entre Dios y Noé. Y si seguimos hacia adelante, vemos como la comunicación, por ejemplo, entre Abraham y Dios, de la misma manera, de una manera más directa y hasta cierto punto donde la Biblia nos describe en el aspecto de la vida de Moisés, donde la Biblia describe cómo Dios hablaba con Moisés, ¿no?
Y así podemos mirarlo a través de lo que son los profetas, lo podemos mirar a través de lo que son los sacerdotes, lo que vienen siendo hasta cierto punto de la misma forma lo que eran los reyes. Miramos, dijéramos, este patrón de lo que es la comunicación entre Dios y el hombre, o decirlo en esta ocasión entre el hombre y Dios. Hasta que llegamos nosotros en sí a los tiempos de Juan el Bautista. Juan, ¿verdad? Siendo llamado de parte de Dios, traía un mensaje de parte del Señor y él obviamente les enseñaba. Y aquí precisamente es cuando los apóstoles le hacen precisamente la petición al Señor y le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan ha enseñado a sus discípulos. Y de aquí es donde nosotros podemos mirar, dijéramos, el patrón básico de cómo, vamos a decir, la Biblia nos habla de lo que de alguna manera debe de llevar lo que es en el aspecto de lo que es la oración, y se conoce como lo que es el Padre Nuestro. Ahora, si nos hacemos la pregunta nosotros mismos, la pregunta es: ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Y podemos mirar nosotros en diferentes pasajes que nos mencionan algunas de las razones las cuales quiero compartir con usted el día de hoy. Y la primera es que la Biblia en San Juan capítulo 14, verso 13, ese pasaje nos hace referencia que cuando nosotros oramos y Dios contesta, en otras palabras, Dios es glorificado. Entonces, pudiéramos decir, para que Dios sea glorificado. Y en Mateo capítulo 7, versículo 7 al versículo 9, si analizamos ese pasaje, pudiéramos decirlo de esta manera, para que nosotros podamos ver que lo que pedimos, lo podemos recibir. Y en el libro de Hebreos hace mención acerca de precisamente de nuestro Señor Jesucristo, donde Él, a pesar de que es el mismo Dios encarnado, en su humanidad tuvo la misma, dijéramos, necesidad y el mismo deseo de lo que es en el aspecto de orar. Hebreos capítulo 5, verso 7 nos habla de este ejemplo de nuestro Señor. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 4, versículos 6 y versículo 7, que por medio de la oración nosotros recibimos paz. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 5, verso 15 al verso 16, nos dice que por medio de la oración recibimos sanidad, tanto física como espiritual. Y pudiéramos decirlo, de acuerdo a lo que Hebreos explica en el capítulo 4 y en el verso número 16, porque expresa confianza en la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ahí encontramos lo que son algunas razones que pudiéramos nosotros considerar tomando esta pregunta: ¿por qué orar? Ahora, otros pasajes que podemos mirar, Jesús hace referencia a esto. En el libro de Lucas dice de la siguiente manera, capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Aquí podemos ver una parte muy importante, que la oración, hasta cierto punto, dijéramos, es una necesidad. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dos aspectos que vemos. Una es orar siempre, y de otra manera lo podemos decir, no desmayar. Pudiéramos decir, no dejar de orar. Y el mismo Señor, cuando estaba ya para ser entregado, la Biblia nos dice que se retiraba a un lugar él separado y oraba, y les decía a los discípulos que velaran y que oraran juntamente con él.
Y fíjese cómo dice en Mateo 26:40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? En otras palabras, no tuviste la suficiente fuerza, la suficiente, dijéramos, voluntad para mantenerte velando, como él dijo, velando y orando. Y en Marcos, el mismo Señor lo explica de esta manera. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nosotros podemos ver precisamente lo que es el contraste y por qué es que hay algunos, o habemos algunos, que podemos decirlo de esta manera, le luchamos en este aspecto. Y pudiéramos decirlo de esta forma, ¿por qué algunas personas quizás oran suficiente, otras quizás oran poco y algunas sencillamente no oran? Y pudiéramos nosotros resumirlo en 3 aspectos. Número 1, el que no ora es una de 2. Porque no sabe orar o sencillamente porque no quiere o no le encuentra lo que es el verdadero sentido y significado que tiene e importancia que hay en lo que es el área de la oración. Y el que ora, pero son, dijéramos, hasta cierto punto oraciones como alguien dijo, ¿verdad? Microwave, o dijéramos drive-thru, como se dice en inglés, ¿no? O sea, algo en otras palabras rápido, que son 5, 10, posiblemente 15 minutos. Y llega el momento donde quizás ya la persona no tiene palabras para decirle al Señor. Y otros que han reconocido lo que es la importancia y lo que es la necesidad, han de alguna manera, vamos a decir, buscado cómo, vamos a decir, practicar, dijéramos, esta disciplina espiritual que puedo yo decirlo personalmente, si no es la más importante, es una de las más importantes para aquel hombre y aquella mujer que decidimos caminar con Jesús. Y en busca de ello, a un servidor hace algunos años, con el deseo de poder aprender un poquito más a cómo, vamos a decir, desarrollar, cómo llevar a cabo, dijéramos, esta práctica tan importante de lo que es la oración, me encontré con lo que es un predicador que precisamente hablando de este tema, fue algo que en lo personal me llamó la atención. Y este hombre hace mención precisamente de cómo él de la misma manera, pues quizás tuvo de alguna forma dificultad, como creo que la mayoría de nosotros la hemos tenido o posiblemente la tenemos hasta hoy en día, de no saber cómo orar. Y el día de hoy quiero compartir precisamente esto contigo para que nosotros de alguna manera recordemos o reafirmemos o aprendamos algo que quizás se nos ha olvidado o sencillamente nunca lo habíamos escuchado. Y este hombre, como vemos nosotros, ¿verdad?, hace mención cómo él de alguna manera, pues hasta cierto punto tenía él mismo dificultad para lo que es orar. Y vemos nosotros cómo cuando él, ¿verdad?, pudo, vamos a decir, encontrar esta forma de cómo presentarse delante de Dios, esto le dio algunos aspectos muy importantes que cuando nosotros los analizamos de acuerdo a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho significado. Por ejemplo, lo primero, ¿verdad?, que él
toma como principio es lo que lo llama lo que es la oración del tabernáculo. Y cuando nosotros nos vamos a decir a conocer o a estudiar un poquito, vamos a decir a fondo, ¿cuál era el proceso de lo que el sacerdote, ¿verdad?, tenía que pasar cuando él, vamos a decir, iba a entrar al templo o al tabernáculo, perdón? Y aquí vamos a mirar nosotros algunas de las comparaciones. Primeramente, el tabernáculo lo describe o lo compara con lo que es nuestro cuerpo. Y la Biblia nos enseña claramente, ¿no?, que antes la presencia de Dios nos lo describe, ¿verdad?, en diferentes pasajes, cómo habitaba, vamos a decir, en aquel tabernáculo. Y más sin embargo, hoy en día que ya Dios no habita en templos hechos de manos. Ahora el cuerpo de cada ser humano es o puede venir a ser lo que es el templo o el lugar donde el Espíritu de Dios habita. Entonces, esa es la primera comparación que hace, que nuestro cuerpo es relacionado con el espíritu, con el tabernáculo. Ahora, de ahí pasa lo que es en otro aspecto, cuando el sacerdote, ¿verdad?, venía para presentarse, lo primero que él tenía que pasar era por lo que es el altar del holocausto, donde precisamente lo que hacían era que se ofrecían sacrificios. Y aquí nosotros miramos cómo precisamente el sacrificio, por un lado, que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Él vino, se ofreció, como la Biblia nos lo describe claramente, como lo dice el apóstol Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que por medio de ese sacrificio, tú y yo podemos recordar que Jesús primeramente nos ha perdonado. Y en esto es donde nosotros podemos darle gracias al Señor Jesucristo en nuestra oración por ese perdón que nosotros hemos recibido, donde cada vez que lo mencionamos, hacemos mayor conciencia de lo grande y lo maravilloso que es el perdón que Dios nos ha dado. Y de ahí juntamente donde podemos nosotros ver que no solamente nos perdonó, sino que nos justificó, nos santificó y la Biblia dice nos glorificó. Entonces, cuando nosotros entramos en ese ambiente de agradecimiento por el perdón, por la justificación, por la santificación, es un momento de adoración y de agradecimiento a nuestro Dios. Cuando nosotros, al estar hablándole a nuestro Señor y obviamente hablándole, no como una repetición vana, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sino como palabras donde nosotros mismos nos recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y luego, de la misma manera, podemos nosotros mirar que cuando vamos en ese mismo proceso, Él, juntamente con ello, nos trajo salud, nos trajo sanidad, nos ha redimido de la maldición, del fracaso, de la pobreza y de la muerte. Y digo esto porque en todo esto, cuando nosotros recordamos cada día lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, como dije hace un momento, esto a nosotros nos da la oportunidad de desarrollar lo que es un espíritu de gratitud y un espíritu de alabanza a nuestro Dios, por lo que, número uno, Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros entramos en este ambiente de agradecimiento, de alabanza a nuestro Dios, nuestro espíritu empieza de alguna manera a conectarse con esa presencia divina. Y de ahí, de la misma forma, podemos agradecerle porque nos ha redimido o nos ha rescatado de lo que era la maldición que el pecado traía. La maldición del fracaso, la maldición de la misma pobreza
y sobre todas las condiciones, sobre todas las cosas de la maldición de la muerte, según Gálatas nos lo menciona. Entonces, esto es un ambiente, como digo, de agradecimiento por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando nosotros empezamos a recordar y a mencionarle al Señor la gratitud que hay de nuestra vida hacia Él por lo que Él nos ha hecho, cuando menos se acuerda, 10, 15, 20 minutos se nos van agradeciéndole al Señor. Y una vez que nosotros hemos entrado en ese espíritu de agradecimiento, de la misma forma reconocemos que tenemos un nuevo destino, que tenemos un nuevo propósito y que las misericordias del Señor, como dice su palabra, son nuevas cada mañana. Y que nuestra mente, como dice el libro de Romanos, se va renovando continuamente. Ahora, cuando nosotros le estamos diciendo todo esto a nuestro Dios en agradecimiento, todos estos pensamientos son basados en lo que Dios mismo dice por medio de su palabra. Ya no es algo en lo cual usted sencillamente y yo hemos pensado, sino es algo que nosotros, ¿verdad?, podemos mirar lo que está declarado por medio de su palabra, lo que Él hizo por nosotros cuando tú y yo decidimos creer en Él. Un espíritu, dije, de agradecimiento, un espíritu de adoración. Ahora, el sacerdote, una vez que ya había pasado, dijéramos, esta parte de lo que era el altar del holocausto, llegaba al segundo aspecto, que era el altar de bronce. Y en el altar de bronce, ¿verdad?, una de las cosas que describe, ¿verdad?, que tenía espejos hasta cierto punto, donde de alguna manera nosotros, si lo pudiéramos decir figurativamente, es donde nosotros nos reflejamos en lo que es la palabra de Dios. Y en esto, aquí es donde nosotros entramos en los principios, dijéramos, fundamentales de lo que es el servicio o, dijéramos, los mandamientos que Dios nos ha ordenado a nosotros. Cuando, por ejemplo, vamos nosotros a través de lo que son los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, cuando nosotros miramos, tiene 2 aspectos. Nos enseña, número 1, por un lado, qué es lo que no debo de hacer, y pudiéramos decirlo de otra forma, qué es lo que debo de hacer. Por ejemplo, el primer mandamiento me dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, nos aclara el Señor que la idolatría o el tener dioses fuera de Él es algo que es desagradable ante los ojos de Dios, y es necesario que nosotros nos examinemos día a día, que en nuestro corazón no haya nada ni nadie más que ocupe o que quiera ocupar el lugar que Dios le pertenece al Señor. Luego, después dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y en esto, aquí nosotros podemos mirar cómo cuando Jesús enseña cada uno de estos aspectos relacionado con los 10 mandamientos, lo ponen en principios muy prácticos para que tú y yo los podamos recordar y sobre todas las cosas los podamos vivir. Cuando dice no tendrás dioses, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, Jesús lo dice de esta manera: que tu hablar sea sí, sí o no, no. Y esto nos da a nosotros la oportunidad en 2 aspectos de analizar de que hay veces que nosotros hablamos sin pensar. Sencillamente, como alguien dijo, hablamos nada más porque tenemos boca. O en otras ocasiones prometemos algo y no lo cumplimos.
Entonces, cuando nosotros nos reflejamos en lo que son los mandamientos, nos damos cuenta y podemos analizar de una manera a conciencia. ¿Estoy tomando el nombre del Señor en vano? En otras palabras, mi hablar está siendo, dijéramos, de doble ánimo, que digo sí y que luego digo no. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando yo me meto en lo que son aquí los mandamientos, como en el altar de bronce, era para que los sacerdotes se limpiaran. Y aquí es donde a nosotros lo que es la palabra, por un lado, y por el otro lado el Espíritu Santo, nos va limpiando nuestra vida para que nuestra conciencia pueda estar tranquila delante de Dios y podamos nosotros hablarle al Señor con toda confianza. El mandamiento número 4 lo dice: 6 días trabajarás y al séptimo lo reposarás. Y aquí nosotros podemos mirar la esencia entendiendo que hoy en día pudiéramos decirlo que Jesús vino a ser nuestro reposo, donde nosotros cada día podamos, vamos a decir, dedicarnos tanto en espíritu, en cuerpo y alma al Señor. En otras palabras, que sea una entrega total a nuestro Dios, ya que precisamente el día séptimo, que era el día sábado que practicaban los judíos, la esencia principal era entregarse, era dedicarse completo al Señor. Y esto, les digo, nos lo recuerda a nosotros el mandamiento número 4. El quinto mandamiento nos lleva a nosotros a reflexionar en el aspecto de lo que es el honrar a nuestros padres. Y una vez más, esto nos lleva a nosotros a detenernos, por un lado, ¿verdad?, agradecer a Dios por nuestros padres, y si los estamos honrando, pues de la misma manera, agradecerle al Señor que nos permite poder estar practicando estos principios que en sí son vamos a decir, principios fundamentales que todo hijo de Dios obviamente queremos conocer primeramente y sobre todas las cosas ponerlos en práctica. Ahora, si no lo estoy haciendo, reconocer, ¿sabes qué, Señor? Mira, no he estado honrando a mis padres como tú me lo enseñas por medio de tu palabra, y te ruego que me perdones, Señor. Pero de la misma manera, Señor, te suplico que me ayudes para yo poder honrarlos, que si el día de ayer o qué sé yo, la semana pasada o el mes pasado o el tiempo que haya sido, que yo pueda considerar que no los estoy honrando como Dios me enseña por su palabra, le pida yo perdón una vez más al Señor y le pida que Él sea el que me ayude para yo poder honrar a mis padres y obviamente allí agradecerle sobre todas las cosas al Señor por mis padres. Luego de allí viene el número 6, que viene siendo no adulterarás. Y este es un desafío donde cada uno de nosotros, tanto los hombres como las mujeres, tenemos una lucha continua. Tenemos en el aspecto, son 2 partes principales que nosotros tenemos que considerar y recordar es en esto, que tu cuerpo, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar, que nuestro cuerpo, dijéramos, no lo estemos usando para pecar. ¿En qué sentido? A los que estamos casados, pues obviamente adulterando. O los que están solteros en lo que es en el aspecto de la fornicación. O ya sea casados o sea solteros en el aspecto de lo que es la lascivia. Son áreas donde nosotros tenemos que estar cuidando continuamente. Y digo esto porque nosotros cuando lo miramos, fíjense bien, cuando lo miramos a través de la palabra de Dios, uno de los ejemplos que de alguna manera vemos el mal, vamos a decir, que causa cuando nosotros descuidamos estos principios, lo podemos mirar en la vida de David. David, ¿verdad? Viviendo, dijéramos, un reinado muy
muy hermoso, llegó el momento donde él se descuidó en este aspecto. Cometió adulterio y vemos nosotros cómo fueron las consecuencias que el hombre, ¿verdad?, tuvo. ¿Por qué? Porque sencillamente se olvidó de este principio: no adulterarás. Y poder decirle al Señor, sobre todo tú que estás casado, tanto el hombre como la mujer, como dice la Biblia, goza con la mujer de tu juventud. O dijéramos a la mujer, goza con el hombre de tu juventud. Y que podamos nosotros expresar con satisfacción, que podamos expresar con hasta cierto punto agradecimiento a nuestro Dios, que, como dice su palabra, sus caricias, hablando en el aspecto de la pareja, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Tanto que el hombre como la mujer no tengamos la necesidad y obviamente no nos veamos en la tentación de mirar fuera del matrimonio, y con el joven soltero entender que su cuerpo le pertenece al Señor. Entonces, en ese mandamiento nosotros podemos analizarnos a la luz de la palabra de Dios y, como he dicho, si es que reconocemos en ese momento que estamos fallando, pidamos perdón al Señor. Y si nuestra conciencia está tranquila, por eso la Biblia que si dice de esta manera, que si nuestra conciencia nos redarguye. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos haciendo quizás algo que va en contra de los principios de Dios, y cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, porque indirectamente lo que estamos haciendo es enfrentarnos con Dios, y cuando la palabra nos redarguye, ahí lo que cada uno de nosotros tenemos que es humillarnos delante del Señor y pedirle que sea el que nos perdone. Luego de allí viene lo que es el siguiente mandamiento, que dice: no matarás. Y nosotros obviamente esto lo podemos ver en dos aspectos. Por un lado, literalmente, ¿verdad?, cuando alguien pues comete homicidio, ¿verdad?, donde toma la vida de alguien más, eso lo podemos ver, pero no solamente, ¿verdad?, cuando Jesús habla de esto acerca de lo que es el no matarás o el homicidio, Jesús lo lleva todavía a un nivel, dijéramos, a cierto punto más delicado, y él habla, por ejemplo, de que no vamos a decir aborrezcamos a nuestro hermano o no lo insultemos. En otras palabras, dando a entender que la muerte puede ser, por un lado, física, pero por otro lado, con nuestras palabras y con nuestras acciones podemos dañar a las personas. Y Jesús precisamente nos hace referencia a esto, que nosotros, ¿verdad?, tengamos cuidado, ¿verdad?, los sentimientos que desarrollamos hacia los demás, sobre todo donde hay odio, donde se viene a haber rencor, donde viene a haber resentimiento. Todo eso lo tenemos que sacar de nuestro corazón. Porque imagínate por un momento si tú y yo decimos que servimos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, como dice la Biblia, que está hecho a imagen, a semejanza de Dios. De esa manera, como digo, no lo estamos matando físicamente, pero sí podemos estar matándolo espiritualmente o muriendo nosotros, cometiendo, dijéramos, suicidio nosotros espiritualmente, porque cuando hay esos sentimientos, hay, dijéramos, esas emociones en nuestra vida hacia nuestro prójimo, tanto puede dañar a la otra persona, como sobre todo dañarnos a nosotros mismos. Y si nosotros encontramos que hay algo en nuestro corazón, si hay una cosa que nosotros tenemos que recordar, mire, nosotros podemos engañar a cualquier persona. Podemos aparentar lo que en realidad quizás no somos. Pero déjame recordarte solamente que a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Él dice la Biblia que antes que la palabra salga de nuestra boca, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces,
qué cosa tan más, dijéramos, tan más hermosa es cuando nosotros pues, nos abrimos completamente y de una manera sincera ante Dios. Si hay algo que nos esté afectando en nuestra vida, en ese momento, por un lado, pedirle perdón al Señor y por el otro lado, si es necesario tomar acción para ya sea para perdonar o para pedir perdón, esto obviamente nosotros necesitamos para que podamos vivir una vida sana, podamos vivir una vida saludable espiritualmente. Luego viene el otro aspecto de lo que es no robarás. Y en este sentido, hay veces que nosotros consciente, en otras ocasiones inconscientemente, pues obviamente tomamos, dijéramos, lo que no nos corresponde. Tomamos, como alguien dijo, el bien ajeno. Y muchas veces pueden ser cosas pequeñas, pero eso se puede convertir en lo que son hábitos. Y esta es una de las declaraciones muy claras que el Señor, ¿verdad?, habla. Y aquí es donde nosotros tenemos que, pues, examinar nuestro corazón y pedirle al Señor, Señor, si en mí hay algo de esto donde yo estoy tomando algo que no me pertenece a mí, Señor, pues, Señor, ayúdame. Porque al final de todo esto, cuando nosotros entendemos, por eso la Biblia nos habla a nosotros de la necesidad que tú y yo, ¿verdad?, pues aprendamos a ganarnos el pan de cada día con nuestro trabajo, no tomando lo que no nos pertenece a nosotros. Y si nuestro corazón está tranquilo, estamos conscientes de que nada, ¿verdad?, estamos haciendo de esto, pues es agradecerle, Señor, gracias porque me permite, Señor, el día de hoy vivir con un espíritu de honradez, donde sencillamente vivo contento con lo que tú me has permitido ganar a través de mi trabajo. Y luego está lo que es el aspecto, donde dicen no tomarás, ¿verdad?, donde dicen no mentirás. Y aquí esta es una parte, ¿verdad?, que nosotros tenemos que pensar. Hay quienes que por sencillamente, dijéramos, esconder lo que es la verdad, sobre todo cuando son cosas que sentimos que de alguna manera pues nos va a avergonzar o posiblemente nos va a hacer ver mal o nos va a dañar, caemos en la tendencia de mentir. Dijéramos, como dijo Cristo, el que es el fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y de la misma manera, el que es infiel en lo poco también va a ser infiel en lo mucho. Y para esto, pues hasta cierto punto, no hay tal cosa como se dice, ¿no?, que mentiritas blancas. Hay veces, como digo, nos cuesta, pero creo que lo mejor es sencillamente afrontar la verdad. O por otro lado, cuando de alguna manera no nos encontramos qué hacer, pues mejor sencillamente no decir nada. Por eso la Biblia dice muy claramente que en las muchas palabras no falta pecado. Y en el otro aspecto, ¿verdad?, que cuando nosotros, Jesús lo pone de esta manera, cuando nosotros prometemos, no tardemos en cumplir. Digo esto porque hay veces que nosotros pues abrimos la boca y prometemos esto, prometemos aquí, prometemos allá, y al final no cumplimos. Lamentablemente venimos quedando como mentirosos. Y la Biblia nos habla muy claramente, no mentirás, sino nos dice por otro lado que hablemos la verdad los unos con los otros. Hablemos verdad los unos con los otros. Y por último, en esta parte de lo que es el altar de bronce, es no codiciarás. No tendrás deseo, no tendrás envidia por el bien ajeno. Y esta es una parte donde podemos nosotros mirar cómo cuando uno no ha aprendido a lo que es vivir lleno de contentamiento con lo que hemos recibido de parte de Dios
y lo que hemos recibido a través hasta cierto punto del trabajo que Dios nos ha dado. Cuando entra la codicia, ¿verdad? Cuando entra la envidia, cuando entra la avaricia en nuestro corazón, esto obviamente sabemos que nos puede dañar y sobre todas las cosas no es agradable delante de los ojos de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que llene nuestra alma de contentamiento, que vivamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando vemos aquí nosotros este proceso, nos damos cuenta, mira, ahorita ya el tiempo que estemos solamente explicando, cuando tú y yo se lo hablamos directamente al Señor y nos vamos paso a paso examinando nuestras propias vidas, cuando usted y yo menos acuerda, ya ha pasado un buen tiempo que estamos nosotros hablando con el Señor. Entonces, en este aspecto es donde nosotros, como dijéramos, haga de cuenta que permitimos al Señor que pase un rayo láser sobre nuestra vida. Y en esto, ¿verdad? Cuando hacemos esto, podemos nosotros estar con una mente, con un corazón, con una conciencia tranquila. Digo, ¿por qué? Porque por un lado, si es que hemos fallado, podemos pedirle perdón al Señor el día de hoy. Y por el otro lado, si nuestro corazón, nuestra conciencia está tranquila, que nos sentimos que estamos bien conforme a lo que su palabra nos enseña, hoy le agradecemos al Señor. Y aquí es donde cuando el Señor habla acerca de lo que es la oración, cuando Él menciona el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, podemos mirar nosotros que esta palabra nosotros la necesitamos todos los días. Todos los días. Porque aquí son principios que de alguna manera marcan, dijéramos, la diferencia entre aquel que verdaderamente queremos servir al Señor o aquel que sencillamente dice, no, pues yo voy a la iglesia. Porque la realidad es que Dios busca aquellas personas que no solamente el hecho de que van a la iglesia, sino que están dispuestas a practicar, a vivir lo que Dios nos enseña por su palabra. Y en esto, como digo, cuando nosotros le hablamos al Señor, el tiempo cuando menos acuerda se va. Aquí vamos ahorita apenas en la segunda parte y vamos a dejar esto para la próxima ocasión. Quiero invitarte para que tú y yo podamos analizar, vamos a ir en este aspecto, porque esto que te he explicado está muy relacionado de la misma manera con lo que es el Padre Nuestro. Cuando nosotros lo analizamos, tiene mucha relación. Y si dijéramos aquí, hagas de cuenta que vamos a la mitad. Porque la esencia en el Padre Nuestro, dijéramos, es el patrón, es el modelo, es el ejemplo para nosotros seguir en la oración. Entonces, el día de hoy te quiero invitar a que, precisamente hablando de la oración, oremos al Señor. Yo no sé cuál sea tu estilo de vida en este aspecto, en la oración. Si tú, ¿verdad?, has encontrado la forma de cómo hablar con el Señor, me da gusto que tú lo hayas encontrado y lo estás haciendo. Si tú les has estado luchando porque no sabes y se te acaban las palabras, no sabes qué decirle al Señor, aquí nosotros podemos tener una guía de cómo podemos nosotros hablarle al Señor. Y pues obviamente el que aún no sabe nada en este aspecto de la oración, pues le invitamos a que abra su corazón y que diga, yo no sé, pero le voy a decir las mismas palabras que los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Le invito allí donde está, cierre sus ojos, levantemos nuestras manos y demos gracias al Señor Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este día que hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos analizado, Señor Jesucristo, la necesidad, Dios mío, y la importancia que tenemos en nuestra vida de aprender a orar, Señor Jesucristo.
Como tu palabra lo dice, Señor, el espíritu está presto, el espíritu está dispuesto, Señor. Mas, sin embargo, Dios mío, la carne es débil, Señor Jesucristo. Vemos nosotros, Señor, por medio de tu palabra, cómo tú pasabas, Señor, tiempo, Señor, orando, donde nos describe tu palabra que muy temprano de mañana salías a orar, Padre soberano. Y aún, Señor, vemos cómo nos enseña tu palabra, cómo había noches enteras que pasabas orando, Señor Jesucristo. Si tú, mi Señor, siendo el Dios encarnado, Padre soberano, lo hiciste, Señor Jesucristo, cuánto más nosotros, Señor, necesitamos, Padre, ejercitarnos cada día, Dios mío, en la oración, Señor Jesucristo, para así, Dios mío, ir siendo edificados en nuestra fe, Señor. Yo te ruego, Señor Jesucristo, que seas tú el que nos guíes, el que nos ilumine, Señor, para que la oración sea prioridad en nuestro diario vivir, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Gracias por sintonizarse y continuaremos, si Dios nos permite, la próxima semana, ya sea a través de estos medios o posiblemente en persona. Muchas gracias y que Dios les bendiga abundantemente. Bendiciones para todos. Tu amor, lo único que quiero.